Buenos días, mi nombre es Fabiola Bordón, soy gerente de la oficina de Mont Paraguay. En este webinar vamos a estar tratando sobre los beneficios tributarios y la ley de maquila aquí en Paraguay. ¿Cuáles son las ventajas impositivas de los regímenes especiales? En este caso sería ley de maquila. Con la nueva reforma tributaria que hemos tenido aquí en Paraguay, que es la ley 6.380 barra 2019, esta nueva ley se haya aplicado en el 2020, ha sufrido ciertas modificaciones, se han suprimido ciertos impuestos y se han dado ciertas facilidades o beneficios a los nuevos impuestos locales aquí en Paraguay. De los impuestos a los ingresos tenemos el impuesto a la renta empresarial, en sus siglas es el IRE, conocido más por las siglas que utilizamos aquí en Paraguay. Este impuesto a la renta empresarial grava, tributa todos los, para las empresas comerciales, de servicios, agropecuario, forestal. La tasa de este impuesto es del 10%, que es el impuesto anual. Tenemos el otro impuesto que también a los ingresos, el impuesto a los dividendos y utilidades, bien conocido como el IDU. Este impuesto grava las utilidades de los accionistas en donde donde hayan tenido una participación en las utilidades. Este impuesto del IDU grava para las personas naturales, físicas, tanto nacionales, accionistas nacionales, como accionistas extranjeros. Vamos a ir desarrollando en la siguiente diapositiva con exactitud cuáles son los beneficios que grava este impuesto. Para comentarles, la tasa de este impuesto del IDU es del 8% para los accionistas nacionales, locales, y del 15% para los accionistas extranjeros. Ahora, si un accionista extranjero con residencia aquí en Paraguay tributa como un paraguayo más, es decir, va a tributar por el 8% al recibir las utilidades de la empresa como accionista. El impuesto a la renta personal, que es el impuesto por servicios de personas naturales. Este impuesto eh, es del 10%. Como les comenté, es el impuesto a las personas. El mismo tratamiento para las personas que tengan residencia aquí en Paraguay, también tributa el impuesto a la renta personal cuando esta persona perciba un salario de manera mensual o perciba algún ingreso superior a los 80 millones, que son aproximadamente eh, 10.000 dólares. Un contribuyente o una persona física natural, al recibir un ingreso de 10.000 dólares, siendo contribuyente aquí en Paraguay, debe tributar este impuesto a la renta personal. Para comentarle también tenemos el impuesto del valor agregado, que es el IVA. Ese sería el impuesto mensual. La tasa es del 10%. El, el impuesto del IVA sabemos que es el ingreso menos su egreso, es el monto neto que se debe pagar cuando los ingresos sean superior a sus egresos. Esa tasa es lo que se paga del 10% al fijo. Y tenemos el impuesto a la renta a los no residentes, conocido como INR.
En este caso, este impuesto sería para las personas que residen en el exterior, pero que hayan recibido algún beneficio aquí en Paraguay, que hayan sido contratados por una empresa paraguaya, esta empresa paraguaya eh, haya recibido una prestación de servicios por parte de un proveedor del exterior. La empresa paraguaya debe retener ese impuesto a los no residentes y esa tasa es del 15%. Bien, siguiendo. Tenemos el impuesto a la renta empresarial, que es el IRE. Esto se desglosa o están enunciados en en tres categorías. El IRE general, que es el régimen contable, que serían para las empresas grandes de mayor facturación, son las empresas comerciales, industriales, agropecuarias y también de servicios. Cuando sus ingresos hayan sido superior a los 80 millones, que serían en guaraní eso equivalente a 11.400 dólares aproximadamente. Cuando los ingresos anuales de la empresa superen los 11.500 dólares, puede clasificarse bajo este régimen contable, que es el régimen contable general, en donde deberá presentar sus obligaciones fiscales, los estados financieros, que es el balance general, estado de resultado, el variación de patrimonio neto, el flujo, y debe presentar también un cuadro de depreciación de sus bienes de activo fijo. En el caso que la facturación sea menor a los 11.400 dólares, puede registrarse bajo este régimen del IRE simple, que es un régimen poco más simple, como bien lo dice, simple. No es necesario presentar los estados financieros, no es necesario presentar información del IDU, información del retiro de las utilidades, porque este tipo de clasificación de impuesto IRE simple es para empresas medianas y pueden ser también pequeñas, dependiendo de sus ingresos. El IRE es simple cuando los contribuyentes tengan un ingreso hasta los 80 millones, equivalente a 11.400, estos no pagan una tasa del 10%, sino una tasa del 0,1%, y esto se va pagando de manera mensual. El régimen re simple. Pero no es tan conveniente este régimen, el IRE re simple, porque no se puede deducir el 100% de la factura de este tipo de contribuyente. Ya bien, porque la tasa es bastante mínima, tiene sus desventajas, ciertamente, este régimen, pero esto sería para las personas que tienen menor facturación, que tienen un ingreso menor de 80 millones. Bueno, siguiente. El impuesto a la renta empresarial, seguimos con esto, con esta nueva reglamentación tributaria, que es la ley 6.380, se ha cambiado el impuesto del IRE, por esto que anteriormente se conocía como IRASIS, impuesto a la renta de actividad comercial, industrial y de servicio, que es el IRASIS.
el IRAGRO, que es para las empresas, impuesto a la renta agropecuaria, ¿cierto? Y el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Todo esto se ha unificado en uno solo. Hoy en día es el impuesto a la renta empresarial y el impuesto de esta tasa es del 10% de manera anual. Bueno, como le había mencionado anteriormente, el IRE tiene tres regímenes de liquidación, que es el IRE general, cuando su ingreso es superior a los $11.400 aproximadamente, las medianas y pequeñas por el simple y simple. Cuando sus ingresos sean menores a los 14.000, a los 11.400 dólares. También tributan por el 10%, excepto el resimple, que tiene una tasa del 0,1% de manera mensual. También podrán ser contribuyentes de este impuesto a la renta empresarial las estructuras jurídicas, los negocios fiduciarios, fondos patrimoniales de inversión, uniones temporarias, entre otros. Otra de las cosas que también con esta nueva implementación de la ley es que no permite que se pueda compensar las pérdidas, arrastrar las pérdidas de ejercicios anteriores hasta 5 años. Eso sería uno de los beneficios que se ha tenido con esta nueva ley. Bueno, se había eliminado anteriormente cuando estábamos sujetos al IRASIS, se pagaba un 5% por el retiro, por la distribución de las utilidades. Es decir, cuando la empresa pagaba un 10% por la renta neta, también debía de pagar un 5% por el retiro de las utilidades. Con esta nueva ley se ha eliminado la tasa adicional del 5% por el retiro de las utilidades. Es por eso que se implementó la nueva tasa directamente, la del IDU, que es para el impuesto de los dividendos y utilidades de los accionistas, quienes deben tributar, ya sea de acuerdo a su participación accionaria, ya sea un accionista nacional o un accionista extranjero, con su tasa respectiva, del 8% para un accionista nacional o un extranjero con residencia, y un extranjero del 15% cuando no haya residido aquí en Paraguay. También nos permite, con esta nueva ley, que las ganancias obtenidas de empresas paraguayas desarrolladas en el exterior puedan incluir dentro de su empresa aquí en Paraguay, pueda descontar el impuesto pagado en el exterior, como un gasto, se pueda deducir. En las sociedades simples anteriormente eran las sociedades de personas, un grupo de personas pues profesionales. Esto se ha suprimido, hoy pasan a ser impuestos a la renta de pequeño impuesto a la renta personal o el impuesto a la renta empresarial. Ya no existe esto de sociedades simples, que es un grupo de profesionales que tributaban anteriormente. Las autofacturas es un documento que permite a la empresa poder deducir algunos gastos cuando un proveedor no esté inscrito como contribuyente. Tenemos también, habíamos hablado sobre la
En el caso de los contribuyentes que estén categorizados, inscritos bajo el régimen de red simple, en este caso la dificultad nada más es que como tiene una menor tasa de impuesto, prácticamente es el 0,1% de lo que tributa, pero son para pequeños contribuyentes donde sus ingresos son inferiores. En este caso, cuando el contribuyente tenga esta categoría, la factura que emita para otras empresas, esas empresas estarán limitadas de poder deducir el 1% de su ingreso del monto de este contribuyente. Cuando se trate de servicios personales no alcanzados por el impuesto a la renta personal o se trate de remuneración personal superior no grabado por el impuesto a la renta personal. Bueno, las remuneraciones de los socios, también de los directores, representante legal, son contribuyentes del impuesto a la renta personal. Esto es deducible el 100% para el impuesto a la renta empresarial, para las personas que tributan este impuesto en general. Como le había comentado, este impuesto es del 10%. Tenemos tres impuestos que son del 10%. El impuesto al valor agregado, que es el IVA mensual, el impuesto a la renta empresarial, que es el anual, el 10%, y el impuesto a la renta personal, que es el 10%, que grava el ingreso de las personas. Bueno, cuando se tenga que vender un inmueble, este inmueble lo podrán tributar, aplicar una tasa del 10% sobre una renta presunta del 30% de la venta. Es decir, primeramente se obtiene una renta presunta del 30% del valor de la venta. Y sobre ese monto se tributa el 10% como impuesto grabado de renta empresarial. Y para las empresas paraguayas que realizan operaciones internacionales con los siguientes rubros que son, se considera renta de fuente paraguaya el 30% del ingreso bruto. Estos son las empresas que más bien trabajan de manera mm, eh, por la web, pueden ser servicios digitales. En este caso podrían ser, por ejemplo, las llamadas de telefonía, servicios de transmisión de audio-video. Esto van a tributar un 30% del ingreso bruto. Estamos también con los anticipos del impuesto a la renta empresarial, es decir, de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, se calculan en base al impuesto pagado del ejercicio anterior menos la presunción de retenciones a la que será objetivo del contribuyente. Bueno, este impuesto, los anticipos del IRE, del impuesto a la renta empresarial, se liquida de esta manera. Se paga cuatro cuotas dentro del año como anticipo de impuesto a la renta para el siguiente ejercicio. Es decir, se tiene un impuesto a la renta empresarial. Ese impuesto, por decirlo, de $10,000 haya sido su impuesto del año pasado. Ese impuesto, ese mismo impuesto dividido 4 es lo que se va a tributar como anticipo de impuesto a la renta empresarial para el siguiente ejercicio. Ahora, con la nueva reglamentación, lo que se está haciendo es tomar
es tomar los ejercicios fiscales de los 3 últimos y se hace un prorrateo para poder determinar los anticipos que van a ser ingresados para el siguiente ejercicio. Las empresas unipersonales deberán obligatoriamente liquidar por el IRE general cuando sus ingresos de vengado en el ejercicio anterior sean superiores a 2.000 millones. Es decir, en dólares esto es equivalente de 11.400 dólares aproximadamente. Las empresas unipersonales es de una sola persona, que también deben tributar por este impuesto al IRE general, donde sus obligaciones van a ser un poco más complejas. De la utilidad obtenida por los contribuyentes del IRE general, en que ya abonen el impuesto a los dividendos, utilidades estarán exoneradas del IRE. Por lo tanto, ya no se grabará el IRE las utilidades obtenidas en otras empresas, aunque superen el 30% de sus ingresos. Bueno, seguimos. También tenemos los incentivos fiscales, que son los regímenes especiales, que para la exoneración de las utilidades y dividendos provenientes de proyectos de inversión aprobados por la Ley 6090, se incluye que dichas inversiones no deben provenir de países no cooperantes y de baja y nula tributación. Bueno, para este tipo de ley, que es la 6090, este es un régimen especial para las actividades de inversiones, donde prácticamente todos sus impuestos están exonerados. También se agrega como obligación de las empresas beneficiadas por la Ley de Protección de Inversión, enfocadas a la creación de eh, empleos, que deben abonar un canon del 1% de la inversión a presentar la declaración sobre inversión en un año. Bueno, esto nada más es un dato más que está aquí dentro de la presentación, de lo que se haya cambiado anteriormente. Hoy en día se llama el IRE, ya no así IRAS. Hablemos de los impuestos a los dividendos y utilidades. ¿Qué es el IDU? Este IDU grava todas las utilidades, dividendos y rendimientos obtenidos por personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes. Está grabado cuando las utilidades son efectivamente distribuidas a los beneficiarios, es decir, ¿quiénes son los beneficiarios? Son los accionistas de las empresas. Eh, un dato importante que no está grabado por IDU: la capitalización y las utilidades destinadas a reserva. Es decir, cuando las empresas deciden no distribuir sus utilidades, entonces lo pueden capitalizar sus utilidades o mandar a reserva. En ese caso, entonces no se distribuye los dividendos y no se debe pagar ningún impuesto a los dividendos propiamente. Bueno, bien, como le había comentado, las tasas del IDU es del 8% para residentes en Paraguay, que son los accionistas locales,
paraguayos o accionistas extranjeros con residencia permanente en el país, quienes ya tengan cédula tributaria. Y del 15% para los no residentes en Paraguay como accionistas, estén inscritos dentro de una sociedad. Bueno, la empresa Edward es una entidad reguladora de dividendos, utilidades y rendimientos grabados por el IDU. Esta sería el ente controlador de este impuesto. Un dato importante que tenemos aquí, que las empresas que obtienen utilidades en otras empresas ya no pagarán impuesto a la renta por dichas utilidades. Estas utilidades ingresan en la contabilidad de la empresa como un ingreso exonerado del IVA. Las personas físicas ya no pagarán el impuesto a la renta personal sobre los dividendos efectivamente percibidos, serán objeto de retención directa por la EDGUR con carácter de pago único definitivo. La excepción cuando la EDGUR ya haya decidido la distribución en el 2019 ya abonó el IRASIS del 5% en dicho ejercicio, pero el dividendo efectivamente se pagará en el 2021. Bueno, esto ya es un tratamiento de años anteriores que no está vigente ahora mismo. Las empresas unipersonales que liquiden el IRE por régimen general deberán pagar IDU sobre las utilidades retiradas, salvo que capitalicen sus utilidades. Bueno, eso es lo que eso es lo que le había comentado, que en caso que no quieran distribuir sus utilidades, lo pueden capitalizar o lo pueden enviar a reserva facultativa. Las empresas unipersonales que liquiden el IRE simple o resimple no pagarán IDU con independencia al destino que le den sus utilidades. Bueno, esta es la única diferencia entonces que tenemos entre el IRE general con el IRE simple y resimple. En los que liquiden bajo esta categoría no pagan el impuesto a los dividendos de utilidad. Estará grabado por el IDU las utilidades o rendimientos o dividendos generados en sociedades, consorcios y empresas unipersonales que sean efectivamente distribuidos. No estarán grabados las utilidades capitalizadas por donde por ende se entregue acciones o cuotas partes en vez de dinero, especie. Ni la destinada a reserva facultativa o la de reserva legal. Bueno, ¿cómo nace la obligación de este impuesto? El impuesto a los dividendos de utilidades para la SA al momento de que la asamblea decide su distribución. Es decir, se deben reunir, las sociedades se reúnen en el cuarto mes del año para dar un destino, para informar el resultado del ejercicio anterior y dar un destino a su utilidad del ejercicio cerrado anterior. En la asamblea se decide si se distribuye la utilidad o se manda a reserva o se capitaliza el resultado de ese ejercicio. Entonces, la asamblea es el órgano principal para tomar la decisión con respecto al destino de los dividendos y utilidades. Para la SRL y demás, Edward, que no necesitan asamblea, la fecha que dice su estatuto sobre el momento en que se debe distribuir.
Si la DGUR decide un destino diferente a sus utilidades, capitalizar o reserva debe constar por decisión protocolizada ante escribano público inscrita en los registros correspondientes. Bueno, cuando decidan capitalizar sus utilidades, esto se debe inscribir en los registros públicos. Que el destino de las utilidades se haya capitalizado y no se haya distribuido. Para las empresas unipersonales en el cuarto mes del año siguiente. El comprobante de retención del impuesto a los dividendos de utilidades se debe hacer en los momentos descritos en el punto 9, que fue en el punto anterior, cuando se decida distribuir el impuesto del IVA. En ese momento se debe practicar la retención de este impuesto e ingresar al fijo. Pues, como bien lo había dicho, que la tasa de este impuesto es del 8% y del 8% para residentes y del 15% para los no residentes. La distribución a los socios, accionistas o consorciados del exceso de la reserva legal pagará el IVA. La distribución a los socios, accionistas, consorciados de la reserva facultativa pagará IVA. En caso que se decida distribuir la reserva facultativa de años anteriores, porque esa reserva facultativa haya venido de resultados anteriores y se decide distribuir en cualquier momento del año. La distribución a los socios, accionistas o consorciados del capital por reducción de capital que fuera integrado por capitalización de utilidades no distribuido a reserva pagará IVA. No pagará IDU la utilidad de las mutuales, ellos pagarán impuesto a la renta personal como renta de capital. No pagará IDU el excedente cooperativo, pagará impuesto a la renta personal como renta de capital. Bueno, esta sería una nueva categorización de impuesto para ciertos contribuyentes. Tampoco pagarán IDU las utilidades distribuidas por las empresas maquiladoras a sus accionistas. Esto pagarán el impuesto a la renta como renta de capital, renta personal. No pagará IDU las empresas usuarias de zonas francas por la distribución de sus utilidades. Tenemos otro impuesto que es el impuesto a los no residentes, que es el INR. Cuando le había comentado que este impuesto grava una tasa del 15% cuando una empresa paraguaya contrata los servicios de un proveedor del exterior. La empresa paraguaya está obligada a retener ese impuesto del INR para poder documentar el servicio de esta persona del exterior y poder deducir ese gasto dentro de su contabilidad. Este impuesto, el impuesto a la renta a los no residentes, esto se incluyó con también con la nueva reglamentación, que es la ley 6.380, con vigencia a partir del año 2020, que nos menciona sobre este nuevo impuesto. Ya no tendrá relevancia si la actividad o el servicio prestado por una persona jurídica. Hoy en día está en un solo impuesto
ya sea persona natural o sea persona jurídica. Las empresas paraguayas son los que van a tener que actuar como agentes de retención en el impuesto a la renta de los no residentes y serán responsables solidarios de este impuesto. Es decir, la empresa paraguaya retiene e ingresa este tributo al fisco. El INR grava a nivel internacional lo mismo que el IRE y el INR a nivel local. Es decir, que este impuesto a la renta de los no residentes son para personas del exterior. Y el impuesto a la renta empresarial y el impuesto a la renta personal son para los contribuyentes, para personas locales, contribuyentes locales nacionales. Una persona física independiente, el pagador paraguayo solo debe retener cuando paguen servicios iguales a lo que él presta y estén relacionadas a su actividad grabada por el impuesto a la renta personal, cuando estén alcanzados dentro del territorio paraguayo. Conjuntamente con el INR se debe retener el IVA cuando la remesa o el pago se realice en algún concepto territorialmente grabado por el IVA. Bueno, aparte de eso se debe retener también el IVA. ¿Qué es el IVA? Es el impuesto al valor agregado. Este impuesto es mensual, tiene una tasa del 10%, donde el contribuyente aquí de Paraguay va a poder deducir de manera mensual dentro de su declaración jurada de IVA y el impuesto a la renta a los no residentes como un pago de impuesto a un proveedor, cuando este proveedor emita su factura. Ya no se retendrá en concepto de IRE ni de IRP. El impuesto a retener se denomina impuesto a los no residentes. Bueno, es lo que se categorizó con esta nueva ley. También graban, este impuesto graban los servicios digitales, lo que son de plataformas, en los servicios de comercios electrónicos. Todo eso están grabados por el impuesto a la renta de los no residentes. También tenemos las condiciones para que los servicios digitales estén grabados por el impuesto a la renta a los no residentes, es que cumpla alguna de las siguientes situaciones. Cuando el IP utilizado por el cliente esté en Paraguay o esté en Paraguay el código de país de la tarjeta SIM. La importación de bienes no pagará impuesto a la renta, pero no contribuyente. No pagará INR la reparación de aviones, embarcaciones y vehículos realizados en el exterior. No están alcanzados cuando no se haya realizado la operación dentro de Paraguay, no está alcanzado por este impuesto. Para el caso de intereses de préstamo que no sean entre empresas vinculadas, transporte internacional de personas, uso de contenedores, espectáculos públicos, seguros o aseguros, reaseguros, llamadas, transmisión por IP, venta de bienes inmuebles e inmuebles situados en Paraguay, la tasa efectiva de retención será del 4,5%. Y es una absorción, y la absorción será, bueno, ¿qué sería la absorción? Cuando el, el impuesto no paga la persona del exterior, sino paga la persona de Paraguay. Entonces, en este caso, la persona del exterior percibe el 100% de su factura libre de impuestos. Quien absorbe este impuesto es la empresa de Paraguay.
Eso ya sería un acuerdo entre las partes, tanto con la empresa de Paraguay, con el proveedor del exterior, por sus servicios prestados. Si va a ser libre de impuestos o Paraguay va a tener que deducir los impuestos locales y la diferencia es lo que le remesa a la persona del exterior. En el caso de arrendamiento de inmuebles, la tasa efectiva de retención será del 7,5% y por absorción será de un 8,1081%. Absorción es cuando Paraguay absorbe ese impuesto. Y como le comenté, remesa el 100% eh, de la factura del exterior a la persona del exterior, al proveedor del exterior. Para los casos de pago de servicios personales y profesionales, la tasa efectiva de retención será del 10,5% y por absorción del 11,731%. En los casos de venta de acciones y cuotas parte de capital, la renta neta será el menor valor entre precio de venta menos costo y 30% del valor de venta. Sobre la menor de esas rentas se aplicará el 15% es decir, sobre una renta presunta. En el caso de importes pagados a socios accionistas a la casa matriz del exterior, a excepción de los tópicos anteriores descritos, la tasa de retención efectiva será el 15% y la retención por absorción será del 17,47%. Bueno, la retención es un pago único y definitivo. Eh, es decir, que para la empresa local acá en Paraguay sería un gasto no deducible. No estará pagado por el impuesto a la renta a los no residentes el servicio de flete internacional de exportación desde Paraguay. Este servicio, el servicio de flete, están exonerados de todo tipo de impuestos cuando se trate de exportación. No estará grabado por el INR los intereses y mayores valores que se obtengan en las bolsas de valores de Paraguay. Bueno, ahí también no lo que habíamos hablado sobre los impuestos de los ingresos. Hablemos ahora sobre la ley de maquila en Paraguay, sobre de las tasas, sobre los aranceles, sobre este régimen especial eh, que tenemos bajo una ley, que es la ley de maquila. El régimen de maquila vigente en el Paraguay permite a una empresa extranjera instalarse en el país o subcontratar a otras ya existentes para procesar bienes o servicios a ser reportados con el siguiente valor agregado. El valor agregado para este tipo de actividad comercial es del 1%. Todo, todo y cuando las empresas estén registrados o estén inscritos en un programa de ley de maquila. Asimismo, posibilita a las empresas importar materias primas, maquinarias e insumos necesarios para el sistema suspensivo de pago de impuestos. Es decir, también podrán traer sus maquinarias con valor cero de impuestos, maquinarias usadas. Todo sea para la producción de los bienes que van a ser exportados. Admisión temporaria, contratar mano de obra y servicios nacionales y exportar el producto al mercado regional o internacional. La mano de obra aquí en Paraguay, el salario mínimo es aproximadamente de $350
para un personal no calificado para prestar servicios eh, dentro de una empresa. ¿Cuál es el objetivo de este régimen de maquila? Es la exportación en el mercado internacional. Si bien es permitido destinar una pequeña proporción de lo producido también en el mercado local sin perder las exoneraciones. Hablar sobre las exoneraciones de este tipo de, de régimen de maquila. Las operaciones de maquila están exoneradas de todo impuesto o tasa que afecte el proceso de la importación y de las materias primas e insumos, la fabricación de los productos hasta la exportación de los mismos, incluido el IVA, pagándose un tributo, un único impuesto en concepto de impuesto a la renta por una alícuota del 1% sobre el valor agregado en el territorio nacional. Sería el 1% del valor de la factura. Sería un impuesto bajo del 1%. Con exoneración de todo tipo de impuestos, aranceles, aduaneros y de otras instituciones. También este régimen de maquila está instrumentado a través de esta ley, que es la ley 6064/97 de la industria maquiladora de exportación y el decreto, su decreto reglamentario, que es el 9585/2000, el régimen de maquila en el Paraguay. Mediante un contrato de maquila, una empresa domiciliaria en el exterior, que se puede hacer una matriz, contrata los servicios de una empresa domiciliaria en Paraguay, llamándose empresa maquiladora, para que ésta realice procesos industriales totales o parciales, prestación de servicios destinados a la transformación, reparación o ensamblaje de mercaderías de procedencia extranjera. La modalidad legal es denominada subcontratación internacional. Pero deben acogerse los inversionistas que estén interesados en el contrato de ley de maquila a presentar un programa al Ministerio de Industria y Comercio. Las empresas maquiladoras podrán operar bajo cualquiera de las figuras establecidas en la legislación nacional, pudiendo tratarse de personas físicas, que son las naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliados en el país. Podrán constituirse como sociedades anónimas, como sociedades de responsabilidad limitada o como sucursales de empresas extranjeras. También su participación accionaria podrán ser del 100% nacional o del 100% extranjero. El programa de maquila. A los efectos que la empresa maquiladora pueda operar como tal, estas empresas deben contar con la aprobación del programa de maquila, que consiste en la exposición detallada de todas las actividades relacionadas con la operación de maquila, conforme a lo estipulado en el contrato de maquila entre la casa matriz y la empresa maquiladora. Que es la empresa maquiladora, que es la empresa subcontratada en Paraguay. Esta aprobación del programa de maquila, así como también otros permisos inherentes al sistema, se efectuará a través de una resolución biministerial, así inscrita en el Ministerio de Industria y Comercio y en el Ministerio de Hacienda. Estas dos empresas deben estar conectadas para poder recibir la aprobación del programa de maquila. Deben inscribirse bajo esta resolución inscrita con esta resolución en el Ministerio de Industria y Comercio y en el Ministerio de Hacienda, canalizados a través del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación. Estos son los entes reguladores para este tipo de actividad o régimen especial.
Y los tipos de programas que tenemos para esta ley de maquila, que son las reglamentaciones, tipos de programa maquila a la maquila de producción, puede ser de bienes, maquila de servicios. La maquila de servicios son los que trabajan, los que presentan los servicios de call center, los servicios de software, los que desarrollan software. Estos son los servicios que están contratados o están bajo el régimen de maquila de servicios. Maquila de servicios intangibles y submaquila. No existe limitación alguna en cuanto a la producción de bienes o prestación de servicios que las industrias maquiladoras puedan desarrollar, sean tangibles o intangibles. Maquila de producción de bienes comprende todo tipo de materiales, comprende cualquier tipo de materiales que puedan ser sometidos a procesos industriales, ya sea de transformación, elaboración, reparación o ensamblaje. Bueno, esa sería la maquila de producción. El ensamblaje de las materias primas para poder obtener un producto y poder exportar al mercado internacional o también de manera local, como bien lo dice el programa, eh, sin perder las exoneraciones de los tributos, es decir, pagar el 1% de la venta de la producción. La maquila de servicio se refiere el aprovechamiento en el exterior de servicios prestados por residentes del país por concepto de operaciones de maquila de exportación. La ley de maquila no expone limitación en cuanto a la prestación de servicio destinado a la exportación. Bueno, como le había comentado, la maquila de servicio son para las personas físicas que prestan, puede ser los servicios prestados de software y de call center, entre otros. La maquila de servicios intangibles tiene por objeto otorgar un valor agregado intelectual a la de otra naturaleza similar a bienes intangibles, que pueden ingresar o exportarse de dicha forma o transformarse a bienes tangibles y viceversa. La Sumaquila, la empresa paraguaya subcontratada por la empresa maquiladora para completar el proceso productivo de la actividad objeto del programa de maquila es la denominada empresa submaquiladora. Es decir, también la empresa maquiladora, que es la empresa paraguaya, puede subcontratar a una empresa para poder concluir el producto. En este caso, dice que ambas empresas son nacionales, debiendo esta última asimismo ser inscrita en el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación y de proceder a la prestación de los correspondientes programas de submaquila. En cuanto al sistema tributario, tenemos el decreto reglamentario, que es el decreto 9585/2000, en su capítulo sexto, en este artículo 126, nos habla sobre las exoneraciones. Alcance de las exoneraciones a los efectos de las exoneraciones previstas en los artículos 30 de la ley. Se encuentra comprendida los siguientes tributos. Van a estar exonerados todo tributo aduanero. También estará exoneradas las tasas por servicio de valoración aduanera, arancel consular, tasa nacional del indígena, del INDI, tasas portuarias y aeroportuarias. Todos estos aranceles aduaneros están exonerados bajo el régimen de maquila. También están exonerados los cánones informáticos, en cualquier otro impuesto, tasa, contribuciones existentes o a crearse que graben el ingreso o egreso de bienes amparados bajo el régimen de maquila.
La totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones que graven las garantías de las empresas de terceros otorguen y se relacionen en el régimen de maquila. La totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones que graven los préstamos destinados a financiar operaciones de maquila. Los tributos que pudieran gravar la remesa de dinero relacionado al régimen de maquila. Esto también están exonerados de impuestos. La remesa de dinero. En su artículo 127, cuáles son los beneficios para empresas que realizan exclusivamente operaciones de maquila. Que las empresas que realizan exclusivamente operaciones de maquila gozarán además de beneficios mencionados en el artículo anterior, las siguientes exoneraciones de impuesto de patente a comercio, industrias, profesiones y oficios, exoneración de impuesto a la construcción que afecte a la planta industrial y o de servicio conforme a lo aprobado por el programa de maquila. Exoneración de las tasas afectadas directa al programa, al proceso de maquila. Exoneración del impuesto al valor agregado que grava las operaciones de arrendamiento o leasing de maquinarias y equipos que forman parte del programa. Todo esto también están exonerados, no se paga ningún impuesto por el alquiler de la maquinaria a ser utilizada para el proceso de desarrollo del producto. Cualquier otro impuesto, tasa, contribución nacional o departamental creado o a crear. Y en su artículo 128 de la misma ley, del mismo decreto reglamentario, nos habla sobre el régimen del impuesto a la renta aplicado a operaciones de maquila y submaquila. Conforme al artículo 29 de la ley, las empresas maquiladoras y submaquiladoras que ejecuten programas de maquila abonarán el tributo único establecido en la misma aplicando la tasa del 1% sobre el monto de la factura que hace relación a la prestación de los servicios del programa de maquila. Este pago será único y definitivo con relación a las rentas generadas bajo el régimen de maquila. Bueno, eso ha sido la presentación de los beneficios tributarios y ley de maquila en Paraguay. A continuación, tenemos en pantalla nuestras oficinas, en donde donde estamos constituidos. Mon Group está en Argentina, tiene oficina en Bolivia, oficina en Brasil, Canadá, Chile, Colombia. En Chile está la casa matriz, además son nuestras filiales. Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por su participación. Si tienen alguna consulta que quieran hacer, lo pueden ser respondidas por el chat. O si desean dejar algún correo, tenemos nuestra dirección de correo para las consultas que desean hacer. Bueno, muchas gracias por su participación. Muy buenos días.